Me enteré de la infidelidad de mi esposa cuando la policía me llamó y me citó para interrogarme sobre su amante. No sé qué hacer ahora. Ni siquiera estoy seguro de si debería escribir sobre esto en Internet, pero tengo la cabeza hecha un lío y he venido a buscar un consejo. Mi esposa y yo llevamos casados 13 años y tenemos un hijo maravilloso de 12 años. Hasta ayer por la noche pensaba que teníamos un matrimonio sólido. Siempre la traté bien. No tenemos problemas de dinero, ni en nuestra vida íntima, y nunca la di por sentada. Sinceramente, cada mañana me despertaba agradeciendo a Dios que esa mujer me hubiera elegido a mí. Pero ahora, ya no sé ni qué pensar. Ayer, cuando salía del trabajo, recibí una llamada de la comisaría local. Me preguntaron si podía ir a la estación lo antes posible. Entré en pánico y pregunté si le había pasado algo a mi esposa o a mi hijo, pero me dijeron que no me preocupara, que simplemente fuera urgentemente. Cuando llegué, me llevaron a una habitación con una mesa y un par de sillas. Me preguntaron mi nombre. Se lo di. Y luego empezaron a hacerme un montón de preguntas sobre un tipo con el que trabaja mi esposa. No lo había visto ni hablado con él desde diciembre de hace un par de años, durante la fiesta de Navidad de su empresa. Los dos policías seguían preguntando, ¿desde cuándo lo sabe? ¿Y cómo se enteró? La única respuesta que podía dar era, ¿de qué están hablando? Después de aproximadamente una hora de este interrogatorio, simplemente dejé de responder sus preguntas y empecé a repetir una y otra vez. ¿Dónde están mi hijo y mi esposa? ¿Están a salvo? Todo era un círculo vicioso. Pasaron unas 2 horas, pero se sintieron como un día entero. Cada vez que la puerta se cerraba, el silencio en esa habitación se hacía más denso, más pesado. Me dejaban solo con mis peores miedos durante 25 minutos. Tiempo suficiente para que mi mente creara los escenarios más horribles. Y justo cuando estaba al borde del colapso, regresaban y empezaban de nuevo con las mismas preguntas sin sentido. No era un interrogatorio, era una tortura psicológica, como un programa de televisión de bajo presupuesto, diseñado para quebrar a una persona lentamente, pieza por pieza. La última vez que entraron, uno de los policías me pasó una tablet y me mostró un video donde mi esposa estaba teniendo intimidad con aquel tipo del trabajo. No recuerdo bien lo que pasó justo después. Solo recuerdo que gritaba, ¿qué demonios es esto? Una y otra vez. Tuve un ataque de pánico en toda regla en medio de la comisaría. Los policías llamaron a un médico, me examinó y dijo que mi presión arterial era de algo así como 180 sobre 120. Quiso enviarme al hospital, pero me negué y dije que necesitaba encontrar a mi esposa y a mi hijo. Cuando me calmé un poco, los policías me explicaron que el hombre del video no solo mantenía una relación con mi esposa, sino, aparentemente, con varias otras mujeres. Esa mañana, unos transeúntes lo encontraron en la entrada de su casa. Lo habían agredido brutalmente y le habían prendido fuego. Estaba vivo, pero en estado crítico, y los médicos no sabían si sobreviviría. Su esposa le había dado permiso a la policía para acceder a su teléfono y ordenador, y fue allí donde encontraron el video con mi esposa. Me preguntaron dónde había estado yo esa mañana. Respondí que en el gimnasio y luego en el trabajo, a unos 15 minutos del gimnasio. Entonces me dijeron que podía irme, pero que tal vez no debería quedarme en casa, porque era posible que el ataque estuviera relacionado con la aventura que tenía con mi mujer. También dijeron que mi esposa no era la única con la que él tenía una relación. En ese momento, corrí a casa. Mi hijo estaba con nuestros vecinos, lo recogí y volvimos a nuestro hogar. Empacamos algunas cosas y su portátil para la escuela. Tomé mi pistola y nos dirigimos a casa de mis padres en otra ciudad, a casi una hora de mi casa. Todavía no he sabido nada de mi esposa. Su teléfono va directamente al buzón de voz. Llamé al policía que me dio su tarjeta de visita y me dijo que ella estaba en el hospital con el tipo con el que me engañaba. Ahora mismo estoy sentado en la cama. A un lado está mi hijo, al otro, mi pistola. Mi padre está durmiendo en un sillón en la sala de estar, con una escopeta sobre las rodillas. Llevo más de 24 horas sin dormir. No sé qué hacer. Cualquier consejo sería bienvenido. Tengo la mente nublada. Actualización. Acabo de hablar con los padres de mi esposa.
Resulta que ella misma se internó en una unidad psiquiátrica. Actualización 1. A quienes dijeron que mi historia es falsa, solo puedo decirles que ojalá, con todo mi corazón, lo fuera. A veces, la realidad supera a la ficción. A quienes dijeron que no encontraron noticias sobre esto, es probable que debido a la naturaleza del ataque, no se haya divulgado mucha información. Incluso nuestros medios locales lo reportaron simplemente como una agresión, y solo con una frase en el noticiero de la noche. A quienes insinuaron o afirmaron directamente que la policía no actuaría así, están 100% equivocados, porque así es exactamente como lo hicieron. Aprendí de mi abogado que la policía puede decir y hacer casi cualquier cosa, especialmente si no estás bajo arresto, excepto por amenazas directas. Tienen derecho a mentirte en la cara. Y eso es exactamente lo que hicieron conmigo. Me sentí como un tonto, manipulado para que reaccionara. Y me di cuenta de que si ellos pudieron engañarme tan fácilmente, ¿cómo no vi las mentiras de mi propia esposa? Ella también me estuvo mintiendo, ocultando una parte de su vida. Y yo no vi nada. Contraté a un abogado de la firma que fundó mi difunto tío. Él es un amigo de la familia. Vino a casa de mis padres y discutimos juntos mis opciones. Ahora su firma representa mis intereses, tanto en el proceso de divorcio como en la parte de la defensa penal. Ese mismo domingo, me ayudó a obtener una orden de custodia de emergencia y una orden de protección contra mi esposa, para mí, mi hijo y mis padres. La audiencia está programada para dentro de 90 días. La policía le entregó la citación el lunes, cuando le daban el alta del hospital psiquiátrico. Según su hermano, que es un buen amigo mío, se lo tomó muy mal. Ahora vive con sus padres. Todavía no he hablado con ella, y ella tampoco ha intentado contactarme. No sé si es por vergüenza, indiferencia o por la orden de protección, pero en cualquier caso, me alegro. Mi esposa no es la persona que yo creía que era, y me avergüenzo de no haberme dado cuenta antes. Tuve que decirle a mi hijo algo, no toda la verdad, por supuesto, pero sí lo suficiente para que entendiera la situación, adaptado a su edad. Y sus primeras palabras fueron: por favor, no dejes que mamá me lleve. Le pregunté por qué decía eso. Me contó que mi esposa lo trataba muy mal cuando yo no estaba cerca, y le decía que si me lo contaba, ella se lo llevaría, y nunca más me volvería a ver. Chantajeaba y atormentaba emocionalmente a nuestro hijo, y yo estaba demasiado ciego para notarlo. En ese instante, la infidelidad de mi esposa, el video, la policía, todo se evaporó. Se convirtió en un ruido de fondo sin importancia, porque las palabras de mi hijo desataron un dolor diferente, un ácido que no quemaba el corazón, sino las entrañas, el dolor de saber que mientras yo vivía en una feliz ignorancia, mi hijo vivía en el miedo, y yo, su padre, su protector, no hice nada. La traición de mi esposa me rompió el corazón, pero la revelación de mi propio fracaso como padre me destrozó el alma. En ese momento, dejé de ser un esposo engañado y me convertí en un león que protegería a su cachorro a cualquier precio. Le conté esto al abogado y utilizó las palabras de mi hijo, así como el estado mental de mi esposa y su hospitalización, para conseguir la orden de custodia de emergencia. También contacté con la escuela de mi hijo para organizar terapia y comenzará a ver a un psicólogo después de Año Nuevo. En este momento, me siento como el peor padre del mundo. Los padres de mi esposa me contactaron el martes y pidieron visitarnos. Yo todavía estaba en casa de mis padres y les dije que podían venir, pero que mi esposa no podía acercarse a nosotros. Estuvieron de acuerdo, se disculparon sin parar, y su pálida madre lloró todo el tiempo que estuvo allí. Su padre estaba desconsolado y se refería a mi esposa como esa chica. Ambos dijeron que sentían que algo le estaba pasando y que no la habían educado así. Nos abrazamos y nos despedimos entre lágrimas. Y les dije que sin importar cómo terminara el divorcio, siempre serían parte de nuestra vida. Después de la confesión de mi hijo, su visita fue el segundo momento más difícil de mi vida. Mis abogados, hasta ahora, han hecho un trabajo increíble.
descubrieron que el tipo con el que se acostaba mi esposa tiene un largo historial criminal. Uno de los abogados dijo que cuando imprimieron su registro de arrestos, el impresor estuvo funcionando varios minutos sin parar. Por lo que han podido averiguar, actualmente está en libertad condicional por delitos graves y tiene vínculos con pandillas. Sigue vivo, pero en estado crítico, y aún podría no sobrevivir. El bufete tiene un detective privado, que contactó con la colega de mi esposa, que la llevó al hospital. Ella contó que todo el mundo en la oficina sabía de la aventura de mi esposa. Mis abogados creen que así fue como la policía supo quiénes éramos mi esposa y yo en el video. Hay varias fotos de la fiesta de Navidad del año pasado en las que mi esposa y yo aparecemos juntos. Sigo perdido, con el corazón roto. ¿Hay alguna manera de salir más rápido de esta apatía emocional? Siento que la realidad es algo que no me está pasando a mí. Actualización 2. En primer lugar, mi hijo está mucho mejor. Empezó a ir al psicólogo la primera semana de enero y los cambios ya son notables. Le pregunté si se sentía cómodo, si yo hablaba con su psicólogo, y estuvo de acuerdo. Así que ya he hablado con él varias veces. Según el psicólogo, mi futura ex esposa abusaba verbal y emocionalmente de nuestro hijo cada vez que estaban solos. No le permitía hacer ruido, ni molestarla de ninguna manera cuando estaba en casa. Podía dejarlo solo durante horas, e incluso por la noche, si yo estaba de viaje. Luego lo amenazaba con que si se lo contaba a alguien, se lo llevaría y nunca más me volvería a ver. La pues psicóloga dijo que todo esto lo hizo sentirse dependiente en una etapa de desarrollo en la que, por el contrario, debería estar aprendiendo a ser independiente y a tener confianza en sí mismo. Así que le compré su propio teléfono y le ayudé a aprenderse los números de teléfono de los familiares y tantas direcciones útiles como fuera posible. También empecé a enseñarle a orientarse en la calle, a recordar los nombres de las calles y a leer las direcciones en los edificios. También practicamos situaciones sobre cómo pedir ayuda, cómo explicarle claramente a un extraño que está en problemas y no se siente seguro. Sé que puede sonar un poco tonto, pero mi hijo es bastante tímido y se cierra cuando se siente incómodo. Aunque llevamos solo unas semanas haciendo esto, ya veo cómo crece su confianza en sí mismo. Si alguien tiene más ideas sobre cómo desarrollar su autonomía, se lo agradecería mucho. Su seguridad y bienestar son mi máxima prioridad ahora mismo. En cuanto a mí, dentro de lo que cabe, me mantengo. Empecé a ir a terapia más o menos al mismo tiempo que mi hijo. Aunque no hablo con mi psicóloga con tanta frecuencia como él, la oportunidad de verbalizar mis pensamientos y sentimientos sobre todo lo que nos ha pasado a nosotros y a nuestra familia realmente ayuda. Ahora siento una bola de ira al rojo vivo en mi estómago, cada vez que pienso en mi futura exesposa, y en todo, por lo que nos ha hecho pasar. Es curioso, aunque odio sentir rabia. Es mucho más fácil de manejar que la apatía. Mi terapeuta dice que es parte del proceso de duelo, y lo que importa no es lo que sentimos, sino cómo canalizamos esas emociones. Mi situación legal, sinceramente, es lo más aterrador a lo que me he enfrentado en mi vida. Me concedieron la custodia total temporal y una pensión alimenticia. Yo no la quería, pero mi abogado insistió. También se extendió la orden de protección para mí y para mi hijo en la audiencia. Ni mi esposa, ni su abogada, se presentaron. El juez preguntó si permitiríamos visitas supervisadas para la esposa, pero mi hijo se negó rotundamente. Por eso mi abogado me dijo que lo llevara a la audiencia. El juez le preguntó si estaba dispuesto a hablar con él en privado, y mi hijo aceptó. El juez, un taquígrafo y un trabajador social de menores se fueron con él a su despacho, y la reunión duró unos 10 minutos. Después de su conversación, el juez confirmó las medidas temporales y ordenó terapia y una evaluación psicológica para mi hijo. Afortunadamente, su psicólogo está de alguna manera conectado con el tribunal o acreditado, así que no tendremos que cambiar de especialista. Mi abogado dijo que esto es bueno, porque ahora este psicólogo podrá dar una opinión sobre la custodia, pero aún así, me aterra la idea de que mi esposa pueda obtener alguna forma de custodia después de todo lo que ha hecho. En cuanto a su amante, sé muy poco. Según mis abogados, está vivo, pero sigue en el hospital.
La policía no se ha puesto en contacto conmigo desde el primer interrogatorio, así que no hay noticias por su parte. En cuanto a mi futura ex, no la había visto desde el día que me citaron a declarar hasta el jueves pasado. Intentó llamarme varias veces, pero no respondí, y cuando llamaba desde otro número, colgaba de inmediato. No tengo nada que decirle, no quiero oír nada de ella. Su abogada solicitó una audiencia preliminar para la mediación ordenada por el tribunal. Le entregaron la citación la segunda semana de enero, y vino con su abogada. Y sé que puede sonar mezquino, pero incluso con maquillaje, se veía fatal. Siempre fue una mujer atractiva y atlética. Juro que en las fotos de nuestra boda parece una supermodelo, pero ahora ha adelgazado tanto que asusta. Se veía enferma y agotada. Ni siquiera me miró. Estuvo toda la reunión con la cabeza gacha. En resumen, todo lo que pidió su abogada era simplemente absurdo. Querían que se le permitieran visitas con nuestro hijo durante el proceso de divorcio y la custodia compartida después. Querían que canceláramos las órdenes de protección. Quería vivir conmigo en la misma casa hasta que finalizara el divorcio. No estoy bromeando. Después de todo esto, quiere vivir conmigo bajo el mismo techo. Fue tan insultante que me zumbaba la cabeza durante toda la reunión. Pero valió la pena aguantar todo eso por el momento en que le dimos a su abogada una gran sorpresa. La abogada preguntó cómo dividiríamos los bienes, a lo que mi abogado puso cara de asombro y preguntó, ¿qué división de bienes? Lea el acuerdo prenupcial. La expresión en la cara de su abogada no tuvo precio. No le había contado a su abogada sobre el acuerdo prenupcial. Mi difunto tío, quien fundó la firma de abogados que me representa, redactó personalmente ese acuerdo e incluso le contrató a ella un abogado para que pudiera revisarlo antes de la boda. Según mi abogado, ese acuerdo prenupcial es una obra maestra. La casa en la que vivimos me la regaló mi tío antes de la boda. Todas las facturas de servicios y los seguros están a mi nombre. Todos los vehículos están registrados únicamente a nombre de sus propietarios. Nunca hemos contraído préstamos o deudas a nombre del otro. Teníamos una cuenta de ahorros conjunta que usábamos para los gastos de la casa y como fondo de emergencia. Había unos $7,000 y ella ya lo sacó todo. Ahora quedan menos de $200. El acuerdo prenupcial estipula que todos los activos y deudas adquiridos conjuntamente se dividen 50-50, y los derechos sobre los activos intangibles y las deudas personales vuelven a quien los acumuló. La cláusula de infidelidad dice que si una de las partes es sorprendida o admite haber cometido adulterio, pierde el derecho a cualquier tipo de pensión compensatoria. Hay mucho más, pero mi abogado me asegura que impugnar este contrato será increíblemente difícil, porque es el acuerdo más justo que ha visto en su vida. Pero la última petición de su abogada realmente me descolocó. Pidió aplazar la mediación oficial durante 6 meses, mientras mi futura ex se somete a un tratamiento de rehabilitación residencial por adicción. Algunas personas en publicaciones anteriores escribieron que ella podría tener problemas de adicción, pero yo ni siquiera podía imaginarlo. Lo discutí con mi abogado y dijo que lo pensaríamos y les comunicaríamos nuestra decisión más tarde. Antes de irnos, mi esposa habló, literalmente por primera vez, y me pidió que leyera una carta que me había escrito. Mi abogado me miró con una expresión que decía, «Cuidado, esto podría ser una trampa». Dudé, pero al final la tomé. Cuando llegué a casa y la leí, me arrepentí de haberlo hecho. Empezaba con todas esas frases cliché con las que se justifican los infieles, de las que todo el mundo me había advertido. Te amo, amo a nuestra familia. Sé que traté mal a nuestro hijo, y me odio por ello. Quiero que volvamos a estar juntos. Pero luego escribió que, después de una cirugía importante, que tuvo hace unos 2 años, empezó a abusar de los medicamentos que le recetaron. Con el tiempo, empezó a comprárselos a algunos compañeros de trabajo, incluido su amante. Él se convirtió en su proveedor, y cuando se quedó sin dinero, empezó a tener intimidad con él para pagarle. Dijo que me lo ocultó todo, porque tenía miedo de que la obligara a parar, y ya no podía sentirse normal sin las pastillas, que ese tipo no significaba nada para ella, que solo era una forma de conseguir su dosis, y que se odiaba a sí misma por todo lo que había hecho, tanto a sí misma como a nosotros.
Ahora dice que se ha dado cuenta de lo horrible que es todo esto, y quiere recuperarse por nuestra familia, pidiéndome que le dé al menos un poco de tiempo para demostrar que realmente lo desea. Información adicional. Entiendo que ella no merece el perdón, y no puedo seguir arriesgando el bienestar de mi hijo por ella. Tiene que pasar por esto sola. Después de leer los comentarios aquí, he empezado a preguntarme si no escribió esa carta a propósito para prepararse una excusa y usarla más tarde como justificación. Me han dicho que la falta de compasión no es lo mismo que la venganza. Necesito aprender eso por mí mismo. Dejarla caer no significa rematarla cuando ya está en el suelo. Me ha puesto en una situación terrible, y no puedo ayudarla. No puedo permitir que mi hijo sienta que lo he traicionado. Sigo adelante con el proceso de divorcio, pero quizás me ponga en contacto con su centro de rehabilitación para ver si puedo apoyarla de alguna manera a distancia. Quiero apoyarla como persona, en parte por el amor que de verdad compartimos una vez. Pero ahora, mi hijo es mi principal prioridad. Además, mi abogado casi descorchó una botella de champán cuando le leí la nota. Dijo que es una admisión directa de una adicción no tratada, y eso prácticamente me garantiza la custodia total. La carta de mi esposa lo cambió todo. Ahora sé que luchaba contra un demonio del que yo no tenía ni idea. Pero el daño que nos hizo a mí, y sobre todo, a mi hijo, es real. Así que la pregunta que les dejo, la que me atormenta cada noche, es, ¿dónde trazas la línea? ¿Dónde termina la compasión por la persona que amaste? ¿Y dónde empieza el deber inquebrantable de proteger a tu hijo de cualquier daño futuro? Déjenme saber en los comentarios dónde está esa línea para ustedes.